Israel, aquí estamos comenzando un día más de programa. Gloria al Señor. Padre eterno, gracias por tu Espíritu Santo, tu Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de destreza, de habilidad y talento sobre nuestras vidas. Gracias, Padre divino y santo. Te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, donde vamos a estudiar tu palabra, tu Espíritu esté ministrando no solamente aquí en este lugar, sino aquel que escucha, Padre, que sea ministrado por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Es un libro escrito en tercera persona, ¿verdad? Un autor desconocido, ¿sí? Jonás es identificado en este capítulo 1, ¿sí? Como paloma, ¿sí? En hebreo. Y esto es muy interesante porque vamos a ver la conexión que hay con la palabra del Señor, de que justamente este nombre signifique esto, porque el nombre tiene mucho que ver con lo que nosotros somos, ¿sí? Siempre hablamos de esto y es muy importante poder comprender que el nombre de una persona es la fama, es el propósito y es la autoridad de la persona, ¿sí? Entonces, cuando nos cambian el nombre, porque si nosotros leemos las escrituras, por ejemplo, en el libro de Daniel, podemos ver que cuando ellos entraron cautivos en Babilonia, fueron cambiados sus nombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nombres le cambia la identidad de la persona. No sé si le ha pasado a usted alguna vez en su vida, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando no estaba en el Señor me ponían sobrenombre. Hoy no permito que nadie me ponga sobrenombre, salvo que yo no escuche, ¿verdad? Pero delante de mí no permito que nadie me llame por un sobrenombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nombre que, aunque nuestros padres no nos hayan puesto el nombre que el Padre Eterno ha marcado para nosotros, ¿sí? Nos han puesto un nombre y nos han marcado un destino con ese nombre, ¿sí? Buscando en estos días mi nombre, encuentro con que mi nombre significa valorosa, ¿sí? La que enfrenta, la que va adelante. Y esto realmente es tremendo porque no puedo permitir que me pongan un sobrenombre si realmente Dios me ha permitido a mis padres que me pongan un nombre como Valeria, que significa valorosa, ¿no? Valerosa. Entonces, el padre dice que es Amitai, y este nombre también es importante, el nombre del padre, porque significa el verdadero, ¿sí? Entonces, dando también a entender que el libro de Jonás no es un libro de cuento, es un libro verdadero de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque como comentábamos en el programa anterior, ¿sí? Que este libro se quiso tomar como un libro de fábula e historia, porque como el pez grande lo traga, ¿sí? Entonces es como que cuando la gente no cree, si no tiene la fe, pasa a decir que es fábula o es un cuento, y en realidad es un libro donde cuenta la misericordia y el poder de Dios sobre aquellos que fueron marcados para salvación. Y vamos a ver ahora en todo el desarrollo del libro, ¿verdad? Podemos ver que en Génesis 8, ¿sí? De Génesis 8 al 12 dice así. Envió también, dice, de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces aquí podemos ver que Noé envió 3 veces una paloma, ¿sí? Nos dice la palabra que la primera vez la paloma volvió, la segunda vez la paloma trajo una hoja de olivo, y que haya traído una hoja de olivo no es casualidad, ¿sí? Porque sabemos que el olivo, según las escrituras, representan a Israel, ¿sí? Y
la tercera vez ya la paloma no volvió. Entonces, esto es también una representación del Evangelio de Cristo, de las buenas noticias, ¿verdad? En Génesis 1:1 podemos ver, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí podemos ver que la palabra movía, ¿sí?, es la palabra merajefet, ¿sí?, que tiene que ver con aletear, ¿sí?, como una paloma, ¿sí?, como un ave. También podemos ver cuando el Señor, nuestro Mesías, se bautiza, dice las Escrituras que se abren los cielos con este mismo sentir, este mismo, mejor dicho, significado de merajefet, ¿sí?, aletear, ¿sí? Entonces el Espíritu se movía sobre las aguas, merajefet, aleteada sobre las aguas. De esta manera viene a darnos a entender que era como una paloma, pero no era una paloma, ¿sí? Podemos ver que Jeremías 11 dice que Israel es el olivo, ¿sí? Nos vamos a leer Jeremías 11 porque es bueno que puedas ir tú y leer, ¿sí? Porque es importante poder leer las escrituras y ver lo que nos están diciendo directamente desde el libro, pero es muy largo, así que ve y lee. También en Romanos 11, Pablo nos habla que Israel que somos Israel injertado en el olivo, ¿sí? Somos Israel injertado en el olivo. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque el apóstol Pablo es muy puntual cuando él nos habla de que no seamos soberbios contra Israel, porque así como el Señor ha desgajado algunas ramas, ¿sí?, para injertarnos a nosotros por la incredulidad de ellos, ¿sí?, así también puede desgajarnos a nosotros si nos ponemos soberbios y altivos contra el pueblo de Dios. Eso dice Romanos 11, ¿sí? En Isaías 59:10 podemos ver que dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a medianoche como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como paloma. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. O sea, aquí podemos ver que el profeta Isaías está hablando también de la paloma, ¿sí?, a causa del pecado de Israel, ¿verdad? Entonces, nos está hablando justamente de lo que dice: gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay salvación, y se alejó de nosotros. Claro, justamente nos habla también Romanos de que muchos fueron desgajados, ¿sí?, a causa de incredulidad. Ezequiel 7:16, vamos al libro de Ezequiel 7:16, dice así: y los escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes, como el profeta Isaías, como el profeta Jeremías, con una paloma, ¿sí? Y en Jonás, el libro que estamos estudiando, podemos ver que dice: vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Esta frase, ¿sí?, palabra de Yahweh, ¿sí?, Vallejí de Bar Yahweh, ¿sí?, palabra de Yahweh. Entonces, esta palabra de Bar, ¿sí?, es justamente el hablar, la palabra, ¿no? Vamos a ver qué dice en Juan 1:1 al 4.
dice así. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, acá podemos ver que al principio era el verbo, algunas traducciones justamente lo traducen verbo, otras palabras, ¿sí? En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Entonces, esto de que Jonás fue a Nínive no era solamente que iba a ir a predicar el Evangelio, sino que el mismo Dios quería manifestar su gloria sobre estos extranjeros y gentiles que tenían que ver muchos con el pueblo de Dios, que habían perdido su identidad, que habían perdido sus costumbres del pueblo, ¿sí? Y, por supuesto, se alejaron de la Torá de Dios. Hebreos 5:12. Vamos a Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto, Él va a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y del Dabar de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, acá podemos ver que la palabra de Dios no es solamente que el Señor hable, sino que el Señor manifiesta, ¿sí? Por eso dice, su palabra dice que su palabra justamente no vuelve atrás vacía, ¿sí? Está escrito que su palabra no vuelve atrás vacía, que ella es enviada y va a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Para lo que fue enviada. Porque la palabra, ¿sí? No es una cosa estática, ¿sí? Es el mover de Dios, ¿sí? Por eso cuando damos una palabra profética a alguien, estamos transmitiendo un espíritu a la persona, ¿sí? Entonces, el espíritu de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por eso no podemos permitir que nos digan cualquier cosa, porque realmente cuando recibimos una palabra, esa palabra se va a manifestar en nosotros, ¿sí? Entonces, el hecho de que Jonás fuera a Nínive, él fue a lanzar, ¿sí? A declarar, ¿sí? Lanzar la palabra de Dios, ¿sí? A declarar, ¿sí? La palabra del Señor sobre Nínive y desató un espíritu, ¿sí? De la manifestación de Dios. Entonces dice, si no se arrepienten aquí a 40 días, esto y esto y esto va a suceder, ya vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque la palabra no es que Jonás haya dicho, que él sea el autor, sino la palabra que salió de su boca, ¿sí? Se manifiesta en un espíritu que es juicio y amor, ¿sí? Porque el juicio sin amor realmente de Dios no viene. Entonces, cuando Dios desata juicio, Él desata amor, porque siempre en el juicio de Dios está el amor que nos va a rescatar, ¿sí? Si nos arrepentimos. Entonces, Jonás fue a declarar, ¿sí? A desatar la palabra que iba a producir lo que el Señor había dicho. Qué hermoso realmente lo que es la palabra del Señor. Si entendiéramos lo que es la palabra del Señor, muchas veces no abriríamos nuestras bocas en cosas que no debemos decir. ¿Por qué? Porque tiene poder, ¿sí? Puedes que tú seas creyente en el Señor o no, pero tu boca tiene poder. Porque si tú declaras una maldición sobre alguien, ¿sí? Esa maldición salió con un espíritu, ¿sí? Y va a producir algo en el mundo espiritual. Entonces, esto debemos tener mucho cuidado cuando decimos, más aún nosotros los hijos de Dios, porque tenemos el poder
de la palabra en nosotros. ¿Quién es la palabra? Yeshua. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, Yeshua es Yahweh. Yahweh es Yeshua, son uno, ¿sí? Por eso el Señor dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? Oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es. Él no es tres, no es cuatro, Él es uno. Dios es uno. Jonás estamos estudiando. En el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, ¿sí? Habla, desata la palabra, ¿sí? Porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, aquí podemos ver que el Señor le dice, levántate, ¿sí? Es muy interesante porque aquí el Señor le dice a Jonás, levántate y ve, ¿sí? A este lugar, a Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí. En el hijo pródigo dice la palabra, y se levantó y fue, ¿sí? Son dos manifestaciones iguales, pero con sentido diferente, porque Jonás se levantó para desatar juicio, ¿sí? Si no se arrepentían. Pero el hijo pródigo se levantó para ir a recibir la misericordia y el amor, ¿sí? Del Padre sobre ese juicio que ya estaba caminando por todo lo que sucedió, por haber realmente pisoteado y malgastado la fortuna, ¿no? Entonces podemos ver que siempre que nos levantamos, ¿sí? Tanto a obedecer la voz de Dios, ¿sí? O a buscar su misericordia, como en el caso del hijo pródigo, siempre vamos a encontrar el amor de Dios. Porque en los dos sentidos podemos ver que el amor de Dios se manifiesta. Uno, el padre sale corriendo al hijo y lo abraza. En la historia de Jonás podemos ver que el padre desató misericordia sobre Nínive y no destruyó esa ciudad. Vamos a ver lo que dice en Nahum 1 al 4, dice así. Profecía sobre Nínive, libro de visión de Nahum de Elcos. Yahweh es Dios celoso y vengador. Yahweh es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yahweh es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahweh marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Entonces podemos ver que Yahweh es misericordioso, ¿sí? Y Él es realmente un Dios amoroso, pero también Él dice, es vengador y celoso. Entonces, realmente nosotros hemos recibido, ¿sí?, la misericordia de Dios, el haber recibido a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, porque si no hubiéramos tenido a Yeshua como nuestro Salvador, Señor y Salvador, ya hubiéramos sido consumidos, porque la ira de Dios no lo hubiéramos soportado, ¿sí? Pero Dios es bueno y ha enviado a su Hijo para estar con nosotros. En Nahum 1:7 dice, Yahweh es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, ¿sí? Entonces es importante, hay una palabra en hebreo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que cuando nos acerquemos a Él sepamos que hay qué cosa, un Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces siempre tenemos que buscar la fe. Muchas veces la fe se va, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasan situaciones en nuestras vidas. Yo me imagino que Jonás era un profeta
que estaba preparado para servir al Señor, porque los profetas servían al Señor, el Señor les hablaba y ellos hacían. Pero ¿qué pasó con Jonás, que se rebela de tal manera y no quiere ir a Nínive? Entonces, cuando estudiábamos la introducción, veíamos lo sanguinario y malvado que eran los asirios para con los extranjeros y los cautivos, ¿sí? Entonces, le trataban tan mal que a Jonás le causó seguramente un temor, ¿sí? Porque el obedecer a Dios muchas veces nos va a causar, el tener que obedecer a Dios muchas veces nos va a causar temor también, ¿sí? No siempre es fácil ir y hacer lo que Dios nos dice. No, muchas veces nos causa un cierto temor, ¿sí? Muchas veces nos causa un cierto temor. Y Jonás se rebela contra este llamado, pero en fin, hace lo que tiene que hacer. Esta la capital Nínive en hebreo, y en acadio tenemos como Ninúa, ¿sí? Lugar de los peces significa, lugar de los peces. Es por esta razón que nuestro Señor llama a pescadores de hombres. Entonces, hay una conexión maravillosa con el Evangelio de Cristo, porque podemos ver que así como el Espíritu desciende como paloma, Jonás viene, ¿sí?, a Nínive, y su nombre significa paloma. Ahora vemos que Jonás entra en una ciudad que tiene un significado como lugar de los peces, y el Señor dice que Él ha llamado pescadores de hombres. En Génesis 48, 15 y 16 dice así: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces acá podemos ver que Jacob, el abuelo, ¿sí?, de Efraín y Manasés, ¿sí?, el papá de José, estaba bendiciendo a José y bendiciendo a su familia, ¿sí? Entonces, esta palabra multiplíquense, la palabra, ¿sí?, Benjihu, tiene una raíz de dag, y esta raíz dag significa justamente pez. Entonces, es interesante porque Jacob le dice: vayan y multiplíquense, ¿sí? ¿Y dónde iban a multiplicarse? En el mundo, ¿sí? En el mundo. Por eso dice en Apocalipsis, dice: y la ramera se sentó sobre las muchas aguas. Y dice que las muchas aguas tipifican las personas que están en el mundo, ¿sí? Los hijos de Dios. Entonces podemos ver que este multiplíquense es una profecía de lo que iba a suceder con Efraín y Manasés, y luego la restauración del reino, ¿sí? En Génesis, ahí mismo en el capítulo 48, 17 y 19 dice así: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, esta palabra multitud de naciones, en hebreo meloj hagoyim, significa plenitud de gentiles, ¿sí? Entonces vamos a hacer una conexión maravillosa, que ya en otra oportunidad ya lo hicimos, pero es importante volver a este punto de lo que nos viene a hablar el apóstol en Romanos, ¿sí? En Romanos 11:25 dice así:
dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, Jacob le está diciendo a José que su hijo, Efraín, iba a formar multitud de naciones, ¿sí? Melo, Haoyim, ¿sí? Plenitud de gentiles. Ahora viene Pablo y dice, no quiero que ignoren, hermanos, ¿sí? Este misterio. ¿Qué misterio? El misterio de la profecía de Jacob, ¿sí? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Por qué? Pablo nos habla todo el tiempo, no sean arrogantes contra Israel, no sean arrogantes, porque si el Señor desgajó algunas ramas para que ustedes hayan injertado, no quiere decir que lo haya desechado. Por eso dice en el 11.2, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces viene en el capítulo 11 de Romanos 11:25 y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué plenitud de gentiles? La casa de Efraín, ¿sí? Esta es la plenitud de gentiles. Y podemos ver lo que nos dice, por eso me encanta el apóstol Pablo, porque cuando le entendemos al apóstol Pablo podemos ver qué sabiduría la del Padre el haber puesto al apóstol Pablo para que predique a los gentiles. Jeremías 16, 14 al 17 dice así, no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras a donde los había arrojado. ¿Dónde los había arrojado? En Asiria, y los dispersaron los asirios. Dicen, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Aquí está justamente la ciudad, ¿sí? La capital, Nínive, significa lugares de peces, ¿sí? Y podemos ver que esta palabra multiplíquense, que le da Jacob a José, tiene que ver con pez, porque tiene una raíz de dag, que significa pez, ¿sí? Entonces hay una conexión maravillosa desde Génesis a Apocalipsis de los peces, los pescadores, el agua y lo que el Señor nos viene hablando. Entonces dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Muy bien, entonces podemos ver aquí que hay una conexión maravillosa en los pescadores, los peces, ¿sí? Que nos viene hablando el libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 21 de San Juan para poder seguir descifrando, ¿sí? El libro de Jonás que estamos estudiando. Muy bien, dice el capítulo 21 del 1 al 6, dice así, después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquí podemos ver
¿sí? Que está hablando nuevamente del Evangelio como viene hablando el libro de Jonás, ¿verdad? Pero es muy interesante todo lo que nos presenta el capítulo 21, ¿sí? Porque había aquí 7 hombres pescadores profesionales que no pudieron sacar nada y no estuvieron una hora, estuvieron toda la noche, ¿sí? Luego dice que la barca no la podían sacar. Dice, echarla a la derecha, dice, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces es importante porque para mí que soy mujer y no entiendo absolutamente nada de pesca, es indiferente que eche la red a la derecha o a la izquierda, y creo que para los pescadores que, que van a pescar como es normal, echa para cualquier lado la red, ¿no? Creo yo. Pero le dio una dirección y esta dirección tiene un sentido, no es algo casual ni alguna cosa que el Señor se le ocurrió porque sí, no, tiene un propósito, ¿sí? En el versículo 7 sigue diciendo, entonces, dice, aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Yeshua les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Yeshua, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Yeshua y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Bien, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Tenemos aquí esta situación, ¿sí? Los pescadores, ¿sí? El Señor yendo a pedirles comida, ¿sí? Para ya asignarlos un trabajo. Entonces, tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué estaban pescando? Y porque eran pescadores, ¿sí? Lo mismo que tú me veas a mí en la máquina y me digas por qué estás costurando, por qué estás haciendo trabajo de costura, porque soy modista, ¿entiendes? Entonces, y se van a pescar, pero no pescan absolutamente nada. Entonces el Señor le dice, echa la red a la derecha. ¿Qué tipifica la derecha? ¿Sí? La derecha representa el lugar de honor. La mano derecha será puesta sobre las ovejas. Oiga la conexión que hay, porque resulta que el capítulo 21 viene hablando de la pesca. Y en el versículo 15 es como que cambia el tema. El Señor se pone a preguntarle a Pedro si le ama. Y estaban hablando del pescado y todo esto de la pesca y que iban a comer y que el Señor tenía hambre, no había para comer. Y de repente viene y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces el Señor no solamente le dijo, tira, ¿sí?, la red a la derecha, ¿sí?, sino que le dice, apacienta mis corderos. Vamos a ver qué más nos dice de la derecha. La meta es regresar a la derecha, ¿sí? Pero el pueblo de Dios está del otro lado, a la izquierda, en el occidente. Oiga, qué interesante, ¿sí?
En Hechos 16 podemos ver que el Espíritu le impide a Pablo ir al oriente, ¿sí? Hacia Asia, porque los hijos de Efraín estaban al occidente. Jacob, cuando bendice a Efraín, que se encontraba en su izquierda, lo bendice con la mano derecha. Oigan lo que le digo, vuelvo a repetir. Cuando Jacob bendice a Efraín, Efraín estaba a su izquierda y Manasés a su derecha. Pero resulta que Efraín era el que iba a ser una multitud de nación, plenitud de gentiles. Entonces, ¿qué hace el abuelo Jacob? Pasa su mano y pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que estaba a la izquierda. Oseas nos habla de esto. Vamos al libro de Oseas y vamos a ver qué nos dice Oseas con respecto a esto. Oseas 11, 9 y 10 dice así: ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré, león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Ay, esto es maravilloso realmente, porque ya vamos a ver la segunda parte de esto, o la tercera, lo podemos llamar, ¿sí? Entonces, ¿dónde están del norte al occidente? ¿Sí? Tiene que volverse, ¿sí? Y dice la palabra que estábamos leyendo en San Juan, vamos a entender por qué dice que ellos pescaron 153 peces, ¿sí? Porque podían haber sido 200 peces o pescaron cantidad de peces, pero nos da una cifra exacta de lo que ellos pescaron. Vamos a leer, antes de ver esto, vamos a leer Amós. Amós 9, 11, 15. Dice, hablando de la restauración de Israel: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Esto es interesante, el tabernáculo caído de David. Hoy vamos a ver qué significa el tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos por los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que el que al segador y el pisador de las uvas al que llevas la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Yahweh, Dios tuyo. ¿Cuál es la tierra que Dios nos dio, que Dios dio a su pueblo? ¿Sí? Israel. Ahí nos iremos. La nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, dice que descenderá a la tierra de Israel, donde está Jerusalén, ¿sí? Entonces podemos ver que este 153 peces nos habla, ¿sí?, de un personaje muy interesante que vamos a conectar en Éxodo 31. Éxodo 31, 1 dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces podemos ver que cuando el Señor manda, ¿sí?, a armar el santuario, ¿sí?, a edificar el santuario, ¿sí?, llama a Besaleel y dice que lo llenó de su espíritu, espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras como engastarlas, ¿sí?, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces podemos ver aquí
que este hombre, Besaleel, que tiene el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de arte y de todo conocimiento y ciencia, es justamente Betzaleel, que si nosotros escribimos el nombre Betzaleel en hebreo, que es la letra Bet, ¿sí? La Sajim, la Lamed, Aleph y Lamed, ¿sí? Cada letra, la Tesadi es la segunda, perdón, cada letra tiene una numeración, ¿sí? Porque las letras hebreas tienen número. Y resulta que la suma de todos estos números, como la Bat que vale 2, la Tesadi que vale 90, la Lame que vale 30 y Aleph que vale 1 y la Lame nuevamente al final vale 30, esta suma, oiga qué interesante, suma 153. Entonces, Betzaleel fue el que construyó el santuario lleno del Espíritu de Dios. Ahora usted dirá, ¿pero qué tiene que ver todo esto con Jonás? Vamos a ver. Vamos a ver porque es muy interesante lo que el Señor nos viene a demostrar en su palabra. Isaías 11:1 dice así: y saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Dios, de Yahweh, el mismo que tenía Besaleel. ¿Y quién es este? Este es Yeshua. El espíritu de sabiduría, el mismo que tenía Besaleel. El espíritu de inteligencia, el mismo que reposó sobre Besaleel. El espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Los mismos espíritus que trató Dios sobre Besaleel. Entonces, este es el carácter del Mesías, ¿sí? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿sí? Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, los espíritus que fueron dados a Besaleel y lo que Dios le dio justamente. Entonces podemos ver que así como Jonás fue enviado a Nínive, ¿sí? Jonás, que significa paloma, a Nínive, que tiene que ver justamente el lugar de peces, ¿sí? Lugar de los peces. ¿Y qué hacemos nosotros, ¿sí? Cuando el Señor nos llama? ¿Qué estamos haciendo? En mi caso, por ejemplo, hoy en día, levantando, y como leíamos en Amós 9, 11 al 15, ¿no? Levantando el santuario, el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? La Torá de Dios, que viene a manifestarse en el mundo por la restauración de Israel. Este es el tabernáculo caído de David. Porque, oiga, qué interesante, porque cuando Salomón muere, que fue el último rey que tuvo todo, que tuvo todo el reino de Israel unido, ¿sí? Se rompe el reino y se divide en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, el tabernáculo de David se rompe, ¿sí? Entonces ya no guardaron más la Torá el reino del norte, por eso es que fueron dispersados. No así el reino del sur, porque el reino del sur, aunque no reciben aún a Yeshua, ellos, la mayoría, ellos mantienen la Torá hasta el día de hoy. Entonces nosotros fuimos llamados, como dice en Amós 9, del 11 al 15, a levantar el tabernáculo caído de David. Entonces, esto, como siempre yo digo, no es un capricho de Valeria que quiere enseñar la Torá. No. Esto es una profecía, ¿sí? De la restauración de Israel en los últimos tiempos antes que venga el Mesías. Por eso dice la palabra que hasta que se predique el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? La Torá de Dios. Porque el evangelio del reino no es el evangelio, el cristianismo del sistema. No, el evangelio del reino es la Torá de Dios. El tabernáculo caído de David se tiene que levantar para que Yeshua, que es el león de la tribu de Judá, que viene de la raíz de David, venga a buscar lo que se había perdido. Entonces podemos ver cómo el Señor viene a levantar a este Besaleel, ¿sí? Y a darnos una profecía también en la pesca milagrosa, ¿sí? De que así como
Este 153 tiene que ver con Bezaleel y todo el Espíritu de Dios tuvo sobre Bezaleel. Así somos llamados los hijos de Dios, ¿sí? A levantar el tabernáculo caído de David. Así como fue llamado Bezaleel, así nosotros somos llamados a construir el tabernáculo de Dios. Y justamente él es de la tribu de Judá, que tiene que ver con alabanza. ¿Y a quién le puso al lado? ¿Sí? El nombre de Aholiab, ¿sí? Aholiab de la tribu de Dan. Y Dan es la tribu del juicio. Y Judá es la tribu de la alabanza, ¿sí? Entonces, la alabanza, el juicio solo, sin alabanza, corrompe. La alabanza sin juicio, corrompe. Entonces, qué importante todo esto, lo que nos dice, lo que nos enseñan las Escrituras. El Señor viene a llamarnos, así como llamó a Jonás, ¿sí? Y lo envió a la ciudad de los peces, así nos envía a nosotros, porque en el mundo hay muchos hijos de Dios que están, algunos que aún no lo conocen, algunos que se han descarriado, algunos que están dormidos, algunos que están quietos, que están como estancados, ¿sí? Tenemos que saber que sobre nosotros está el Espíritu de Dios, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de ciencia y el Espíritu de toda arte, y el Espíritu de consejo y de poder para levantar el tabernáculo caído de Dios. En Efesios 2, 18, 19, que veníamos hablando, dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿sí? Por medio de Yeshua. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos aquellos extranjeros, ¿sí? Que vienen, ¿sí? Al Señor y reciben su palabra, ¿sí? Sus mandamientos, sus ordenanzas, son pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por medio de Yeshua. Entonces el Señor dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces no solamente es linaje de Abraham un israelita natural y heredero de la promesa que le dio a Abraham Dios, sino todos aquellos que son de Cristo. En Segunda de Crónicas 2:16 dice al 19 dice, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú las harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros. Oiga, qué interesante, porque venimos hablando ya desde el principio, ¿sí? Que el Señor, el abuelo Jacob, le bendice a Efraín y le dice que él va a ser multitud de naciones, ¿sí? Y Pablo dice que hasta que entre en la plenitud de los gentiles, está hablando justamente de Efraín, ¿sí? Y ahora vemos aquí que dice en Segunda de Crónicas 2:17 dice, y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153.600. Entonces aquí también hay un número estratégico, ¿verdad? Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas y 80.000 canteros en las montañas y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Entonces, cuando Salomón mandó a edificar el templo, él llamó a los extranjeros. Sé qué interesante esto, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a nosotros. Por eso es que nosotros que son o éramos extranjeros, por eso no podemos decir que somos gentiles, porque los gentiles son paganos, nosotros no somos gentiles, no adoramos a dioses de piedra, ¿sí? Entonces podemos ver que así como Bezaleel fue llamado con el espíritu de Dios y de sabiduría, de conocimiento, de ciencia y de arte, ¿sí? Así el Señor posee primeramente, por supuesto, que Bezaleel todos estos espíritus, y el Señor nos llama a nosotros ahora a levantar el tabernáculo caído de David. Y así el Señor envió a Jonás.
estas conexiones son maravillosas y podemos ver que los extranjeros fueron los que pusieron mano a la obra para edificar el templo de Salomón. Entonces, una vez más, podemos ver el amor de Dios para con su pueblo Israel, de reunirlos de todas las naciones de la tierra donde fueron dispersos. Porque él dice, si se arrepienten, yo los reuniré desde todos los rincones de la tierra. Porque su promesa es verdad y ciertamente se va a cumplir. Y entender que el amor del Padre para con las naciones es inmenso y por supuesto tiene que ver con su Hijo Yeshua, que no solamente vino a morir, sino que dio su vida y su sangre por todos nosotros. Así que hasta